que lo voy a hacer y no lo estoy haciendo. Muchas gracias. Voy a retroceder entonces para comentar que lo único que estábamos recién partiendo, ¿cierto? Y dibujamos la elipse y escribimos su ecuación. Y entonces yo voy a plantear ahora qué significa, y es una pregunta que vamos a responder a continuación, parametrizar una curva. ¿Sí? Viene llegando para... Espérame, aquí tengo gente en la sala de espera. Ahora sí. Me quedó medio chuequito eso, me puse media tiritona. No sé, supongo que es porque tengo frío. ¿Una curva? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que parametrizo una curva, nosotros es porque vamos a plantear una ecuación, unas ecuaciones paramétricas, ¿cierto? Que van a ser equivalentes a la curva. ¿Sí? Entonces voy a contestar eso, voy a decir entonces, plantear unas ecuaciones, obviamente paramétricas, y acá voy a destacar equivalentes. ¿A qué me refiero con que sean equivalentes? ¿Sí? Me refiero a que de aquí está lo que yo comentaba el otro día, cuando yo decía, el papel aguanta mucho, ¿cierto? Yo podría escribir cualquier cosa y decir, ya listo, la parametricé, pero yo necesito comprobar, ¿cierto? Que sean realmente, que sea equivalente, que es la misma curva, ¿no? Y eso entonces es lo que vamos a plantear a continuación con respecto, ¿cierto? A esta curva, ¿cierto? Que llamamos la elipse. Entonces voy a ir a plantear una parametrización en nuestro ejemplo. Voy a decir entonces para la elipse. Ahora, otra cosa interesante que también lo comentábamos en la clase pasada es que cuando yo planteo una parametrización, perdón, ya esa siempre es válida. Entonces, si yo digo, y lo que vamos a hacer a continuación, es mostrar cuáles son las ecuaciones que parametrizan una elipse, es decir, las ecuaciones que son equivalentes a la elipse en coordenadas paramétricas. Ya cuando lo demostramos una vez y no lo vamos a volver a hacer, ¿sí? Porque las matemáticas, ¿cierto? En este contexto siempre funciona, entonces no va a ser una cosa que uno diga, hoy día me funciona la parametrización, a lo mejor mañana no, entonces eso no sucede, ¿cierto? Entonces voy a escribir A igual a coseno de teta y igual a B seno de teta. Eso entonces es lo que estoy proponiendo, ¿sí? Entonces, para comprobar esto, yo tengo que demostrar justamente que cuando escribo la expresión cartesiana, llego exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces lo vamos a reemplazar. Puede decir x cuadrado partido por a al cuadrado más y cuadrado partido por b al cuadrado va a ser igual a, y reemplazo. La x dijimos entonces que es a coseno de teta, entonces al cuadrado, ¿cierto? Escribo esto dividido por a cuadrado. La y va a ser b seno, entonces al cuadrado me queda b cuadrado seno cuadrado de teta, todo esto partido por b cuadrado. Se fijan entonces que se cancelan los b cuadrados, se cancelan los a cuadrados, y finalmente me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso es igual a 1. Se fijan a todo esto, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese dicho, mira, así como en la porfía? Digo, mira, yo voy a usar la misma parametrización que usé para la función, para la circunferencia. Y escribo x igual a coseno, y igual a seno. No voy a llegar a ninguna parte, porque no voy a llegar a esto mismo. ¿Se fijan? Me va a quedar un problema que me va a andar dando vuelta un a cuadrado y un b cuadrado. Si yo hubiese sido, incluso hubiese dicho, mira, es que lo quiero hacer al revés. Y digo yo, mira, en la x voy a usar el b y en la y voy a usar el a. ¿Qué me hubiese pasado? Algo similar. Me habría quedado un a cuadrado y un b cuadrado que no los habría podido simplificar. ¿Se fijan? Entonces, justamente, la intención, ¿cierto?, de lo que estoy comentando es hacer énfasis de que esto funciona porque está escrito de esa forma. Si hago alguna alteración o lo cambio, no me va a funcionar. ¿Sí? Ya.
Bien, entonces, vamos a la otra hojita, porque ya vamos a empezar a plantear, como comentaba, esta idea de las áreas, ¿sí? Vamos a ver varios ejemplos a continuación, donde vamos a ir calculando áreas y longitudes, y vamos a volver también con las curvas que planteamos en la clase pasada, que son la astroide y la cicloide, que diría yo que son de las más importantes que vamos a estudiar, ¿no? Pero antes de eso, como dije, vamos a ver el tema de ya propiamente tal de áreas. Entonces vamos a hablar a continuación de... Uy, espérame que pinche una cosa rara. Ya. Áreas voy a decir entonces en coordenadas para América. Vamos con esto. Ya. Y aquí viene algo que vamos a comentar. A todo esto, espérame, volver atrás un poquito. Mira, algo que vamos a comentar y que no lo hicimos para este ejemplo es, porque podría haber hecho, y esto lo había comentado así en el contexto de la circunferencia, podría haber escrito x igual a seno de teta y igual a b coseno de teta. Pero eso no es una buena parametrización, porque voy a moverme de una forma al revés de lo que yo quiero. En cambio, en esta parametrización, justamente lo que yo logro es que me voy moviendo en forma positiva, que es algo importante que nosotros destacamos que necesitamos para lo que viene a continuación. Y justamente eso es lo que voy a plantear ahora. Ya. Entonces, como decía, vamos a ver esto de áreas. Y vamos a escribir entonces lo siguiente. Voy a decir entonces sea C una curva, así lo voy a llamar a la expresión paramétrica. Voy a escribirlo con otro color. Voy a decir entonces sea C una curva paramétrica. Donde la x igual a un x de t, la y es igual a un y de t, ¿cierto? Y ese t está entre a y b. ¿Sí? Ya. Vamos a decir que sea cerrada, simple y positiva. Bueno, de hecho lo habíamos comentado en la clase pasada. Cerrada quiere decir que el punto inicial se une con el final. Simple quiere decir que no va a haber un loop entre medio. Positiva quiere decir que se mueve en forma antihoraria. ¿Sí? Todas esas son condiciones, como mencionaba, importantes y que las definimos en la clase pasada, creo, para hablar de un área. Entonces, vamos a decir que el área encerrada por la curva, uy, que me quedó feo eso, voy a escribirlo mejor por acá arriba. Entonces, el área encerrada por la curva es, vamos a escribirlo como una letra A. Voy a escribir entonces la integral entre A y B de, y aquí voy a escribir un paréntesis,
Voy a escribir entonces x de t, ahí, por y' de t, menos x' de t, por y de t. Y todo esto de t. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, vamos a calcular esto. Antes de calcular esto, hay varias observaciones que vamos a plantear después del primer ejemplo. Vamos a volver con la vamos a volver enseguida con el tema de enseguida vamos a volver con el tema de la elipse, pero quería partir haciendo una observación en relación a que sea cerrada, ¿sí? Porque en términos generales diría yo que no es tan importante. Bueno, va a depender, ¿cierto? Es un depende. A veces dos dibujitos. Si yo tengo una curva que no es cerrada, por ejemplo, mira, voy a dibujar eso. Yo estoy dibujando una curva que va a parte en el eje y llega acá, ¿sí? Entonces, ustedes pueden observar que igual tengo una región acotada. Incluso más, por ejemplo, una parábola también, yo podría interpretarla como una, entre comillas, podría yo cerrarla, ¿sí? Voy a decir entonces que esto se refiere a cerrar curvas, ¿sí? Mamá, Disculpen, chiquillo. ¿me dio algo? ¿Ah? ¿Me dio algo? Sí, está colgado ahí una bolsa negra. ¿No le puse el isoform? Ay, ya. Disculpe. Ya, entonces, lo que quiero plantear como una sugerencia, una idea, sí, es que en muchas situaciones, de hecho lo vamos a plantear más adelante en cuando estudiemos el área de un arco de una cicloide, uno puede cerrar esa curva, ¿sí? En estos casos, estos dos ejemplos que estoy dibujando, ustedes pueden observar que no coincide el punto inicial con el final, pero de todas maneras lo vamos a poder calcular, porque en el fondo esto es como si yo le agregara, ¿cierto?, a mi curva los segmentos que me permiten cerrarla, ¿sí? Así que en el fondo esto de que sea cerrada es una condición que, entre comillas, la puedo sortear, ¿sí? Eso no nos pasa en el ejemplo siguiente, ¿cierto? Que como dijimos vamos a usar la elipse, ¿no? Vamos a calcular entonces ahora, como ejemplo, voy a decir, calcular el área encerrada por la elipse. La voy a escribir de inmediato en forma paramétrica. Elipse, que va a ser X, la escribí de teta, ya escribimos teta, a coseno de teta, y de teta igual a b seno de teta. Y con el teta que está entre 0 y 2pi. Ya. Entonces, la fórmula, voy a volver atrás, mi formulita yo la escribí con el t, porque ese era el parámetro en ese momento, ahora yo lo estoy llamando a teta, entonces tengo que hacerlo con este otro parámetro, nada más. Yo sugiero escribir primero las derivadas, calcular las derivadas primero y hacer el cálculo de todo esto que está acá dentro del paréntesis, porque creo que uno escribe menos y por tanto es más rápido. Por eso nada más lo sugiero. Quedamos ordenaditos. Así que lo voy a hacer así.
Entonces, voy a escribir calcular x' de teta. Quiero destacar, ¿cierto?, también que derivamos respecto a ese parámetro. Entonces voy a escribir la derivada de coseno es menos seno, y entonces eso me queda x' de teta va a ser a menos a seno de teta. Y prima de teta va a ser b coseno de teta. Ya. Entonces, lo que voy a escribir entonces a continuación va a ser esta área, que va a ser la integral entre 0 y 2pi, ¿no es cierto? Eso me dice la fórmula. Voy a volver a repetir lo que tengo que escribir. X de teta y prima de teta menos y x, perdón. Menos x' de teta y de teta. Y todo esto de teta. Se fijan que estoy como... le cambié el nombre del parámetro. Eso es todo lo que hice. Entonces ahora vamos a reemplazar. Me quedó muy grande esa cosa de integral que dibujé recién. Me quedó más chiquita. Ya, entonces tengo la integral entre 0 y 2pi. Vamos reemplazando. X de teta. X de teta es a coseno de teta. Por y' de teta, que es b coseno de teta. Menos x' es a coseno de teta. Perdón, x'. X' es menos a seno de teta, entonces me queda bien, más a seno de teta. Y de teta es b seno de teta. B seno de teta. Todo esto de teta. Vamos a cambiarnos a la otra hojita, pero ya nos empezamos a dar cuenta que aquí va a suceder que voy a tener a cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado, que va a ser 1. Y voy a tener el AB. Vamos a la otra hojita. Eso entonces va a hacer que el área es integral entre 0 y 2pi de AB. Voy a factorizar al tiro el AB por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. ¿Cierto? Que ya dijimos que eso vale 1. Y esto es de teta. Entonces al final tengo la integral entre 0 y 2pi. El AB es una constante, así que lo saco fuera de teta. O sea, esto es AB teta entre 0 y 2pi. Y esto va a ser entonces AB por 2pi menos 0. Entonces esto vale, finalmente esta área vale 2AB pi. Si alguno de ustedes tiene a mano un libro de estos típicos de geometría, ¿cierto? Que uno usa de repente en el colegio, va a encontrar la fórmula del área de una elipse. Y pueden corroborar entonces este resultado. ¿Sí? No siempre vamos a conocer la gráfica de una función en forma no siempre vamos a conocer el área como mencionaba de una gráfica en coordenadas polares, pero sí vamos a poder calcularla. Vamos a ir ahora a vamos a ir a ver otro ejemplo. Vamos a plantear ahora el ejemplo de la asteroide, que también la habíamos comentado, pero muy vagamente en el caso... mira, lo que quiero es que... Perdón, yo sé que adelante hice un comentario. ¿Vuelvo a la hojita anterior? ¿Ahí? El comentario que hice antes fue como bien ambiguo, no creo que haya quedado muy claro. Disculpa, Stephanie, no te escuché bien. ¿Qué? No, sigo sin escuchar. Disculpa, no entiendo. Listo, ya, muy bien.
Yo sé que el comentario que hice recién sonó como bien ambiguo, pero a lo que me refiero es que hay veces que uno tiene una curva paramétrica y tú no la conoces. No es un asteroide, no es un arco de cicloide, no es una elipse, no es una circunferencia. Y, y aún así uno puede hacer estos cálculos, ¿sí? Basta una exploración muy general sobre la curva, en realidad, ¿ya? Bien, entonces vamos ahora, pero sí ahora vamos a ir con la astroide, ¿sí? Que lo había comentado yo también como algo bien importante. La astroide tiene la siguiente, la voy a escribir primero en coordenadas, la astroide. La astroide primero vamos a decir, en coordenadas cartesianas. Y esto se escribe como x elevado a 2 tercios más y elevado a 2 tercios es igual a elevado a 2 tercios. ¿Sí? Y en coordenadas paramétricas, esta se escribe de la siguiente forma. Espera. Pinché algo raro. Y en coordenadas paramétricas se escriben como x igual a al cubo. Aquí ya me empezó la... Tengo una x elevado a al cubo por coseno al cubo de teta, y es igual a al cubo seno al cubo de teta. Ya, vamos a revisar esto para ver si nos funciona esta parametrización. Ya me entró la duda. Voy a decir entonces en efecto. Y como mencionábamos, para que sean equivalentes yo necesito reemplazar una dentro de la otra. Lo más fácil en realidad es tomar la curva en coordenadas paramétricas y reemplazarla en las cartesianas. Voy a escribir entonces x elevado a 2 tercios más y elevado a 2 tercios igual a. Voy a escribir, voy a hacerlo con harto detalle. Tengo que la x es a al cubo elevado por coseno al cubo de teta. Todo eso va a estar elevado a 2 tercios. Más la y va a ser a al cubo seno al cubo de teta. Todo eso elevado a 2 tercios. Entonces al final me va a quedar el a al cubo elevado a 2 tercios me da a cuadrado. Y aquí esto es un a nomás, perdón, aquí me equivoqué. Es un a. Perdón. Entonces, porque ahí me va a dar el a elevado a 2 tercios que yo quiero. A elevado a 2 tercios, chample, por coseno al cubo elevado a 2 tercios me da coseno al cuadrado de teta. Más el a, entonces ahora me va a quedar elevado a 2 tercios por seno al cubo elevado a 2 tercios, entonces más seno al cuadrado de teta. Ya. Y ahora, eso es igual a elevado a 2 tercios, a factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Así que con eso ya completamos y demostramos que estos son iguales. Ya, y entonces, dada esta parametrización, vamos entonces a calcular el área de una asteroide.
voy a volver con el teta entre 0 y 2pi. Eso se me olvidó. Vamos a dibujarla a todo esto. Esto lo habíamos comentado un poco la gráfica de esta en la clase pasada. Tiene 4 puntos sobre el eje X y Z, X y, perdón. Estaba pensando en otra curva que es en 3 dimensiones. Perdón. Ya, y como dije, esto es la X es A coseno al cubo de teta. La I va a ser A seno. Pum, pum. Profe, pero estoy leyendo en ciertas ocasiones tendremos que construir las cosas. Sí, sí. Pero son ecuaciones como estas, te fijas, como la elipse, cuando la astroide, la cicloide, ¿cierto? Esos son donde conviene hacer esto. Sí. Entonces, lo que quería comentar. Esta curva, ¿cierto?, es cerrada. ¿Por qué no es igual a una circunferencia? ¿Sí? Y creo que una explicación muy clara la podemos observar ahora con esta idea también que planteamos en la clase pasada de darnos valores. Voy a escribir entonces algunos valores acá. Teta, X e Y. Y nos damos valores como el 0, el pi medio, el pi, el 3 pi medio. Voy a escribirlo más chiquitito. El 0, el pi medio, buscamos pi cuarto mejor, ¿no? Y el pi. Podríamos dar la vuelta completa, ¿cierto? Con el 3 pi medio y etcétera, y dar más valores. Pero creo que con estos 4 valores vamos a hacer un análisis más o menos interesante. Si el ángulo es 0, entonces la X va a valer A coseno al cubo de 0, eso va a ser A. Seno de 0 es 0, así que la I va a ser 0. Entonces por eso te digo que estoy ubicada en ese primer punto cuando el ángulo es 0. Cuando el ángulo es pi medio, entonces ahora yo tengo que el seno vale 1, por tanto la I va a valer A, pero el coseno pi medio es 0. Por eso estoy en este punto, sobre el eje I. Pero fíjate lo que pasa con el pi cuarto. Con el pi cuarto voy a tener A coseno al cubo de pi cuarto. ¿Sí? Ese número va a ser menor que A. Por eso entonces, en vez de estar, ¿cierto?, acá, ¿no es cierto?, yo voy a estar entonces en este, que sería raíz de 2 medios al cubo. A raíz de 2 medios al cubo. Y el mismo valor se repite para el seno. Elevado al cubo. Y esos son valores que van a ser menores que el A. Con el pi voy a tener entonces A coseno de pi, eso es coseno al cubo de pi, es menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1, entonces eso es menos A. Y el seno de pi es 0. Entonces estoy en este otro punto. Y así entonces nos damos cuenta que esto no solamente la curva es cerrada, sino que además es positiva, ¿cierto? Es simple porque no se produce entre medio algún dentro, digamos, de la curva no hay un loop, ¿cierto? Y por tanto podemos calcular el área. Ya. Vamos entonces ahora a calcular el área, pero lo voy a calcular de una forma distinta, ¿verdad? Yo podría decir que voy a calcular el área entre 0 y 2pi, pero fíjate que también podría calcular el área como 4 veces la integral entre 0 y pi medio, perdón. ¿A qué me refiero con esto? Fijan que esta es la idea que estaba comentando hace un rato, que la curva de todas maneras es cerrada, porque está el eje X y el eje Y, ¿cierto?, también me permiten cerrar la curva.
Y por eso entonces podría plantear esto como la integral, 4 veces la integral entre 0 y pi medio. ¿No? De acá la misma idea anterior, ¿cierto? Puedo escribir, y podemos escribir entonces x de teta y prima de teta menos x prima de teta y de teta. La vez anterior yo dije que calculaba todo lo que estaba dentro del paréntesis antes y al final no lo hice, calculé solamente de las derivadas, pero lo vamos a hacer ahora en este ejemplo. Voy a hacerlo en la otra hojita de esto. En la otra hojita lo vamos a hacer. Voy a decir entonces, x, ¿cierto? Es igual a, voy a escribirlo todo de nuevo, es coseno al cubo de teta y es a seno al cubo de teta. Entonces, x' de teta va a ser, ¿cierto? Estoy derivando respecto a teta, va a ser menos 3a coseno al cuadrado de teta, y prima de teta va a ser 3a seno al cuadrado de teta. Entonces lo que yo tengo que escribir, como dijimos, es x, dígame. Es que me confundí un poco cuando eligió que era 4 veces entre la integral entre pi medio. Ah, claro, porque lo que pasa es que esto es lo que quería. Yo creo que sería interesante que ustedes lo calcularan de la otra forma. Lo mismo acá, fíjate, con el ejemplo anterior, yo aquí podría haber calculado, en vez de escribir entre 0 y 2pi, como alternativa, yo podría haber calculado a como 4 veces la integral entre 0 y pi medio de esto mismo, de exactamente esta misma cosa. Porque lo que quiero hacer es calcular la cuarta parte de esto. Y como la curva es simétrica, lo multiplico por 4. Eso obviamente que no se va a poder hacer siempre, sino que se hace en los casos de que la gráfica tenga una simetría. Y en este caso, un cuarto de esta astroide, ¿cierto? Va a representar, ese cuarto de astroide se repite, ¿cierto? En todos los otros cuadrantes, van a ser todos iguales. Por eso tengo la opción de calcularlo de esa forma. Ah, es que me confundía porque se me olvidó que el teta representa el ángulo. Claro. Ahora acá preguntan también por qué la integral no es del 0 a la. Claro, no es del 0 a la porque en el contexto de la integral, voy a volver a la definición propiamente tal de ella, esta integral va a estar entre los parámetros. No, ¿se acuerdan que cuando planteamos esto de han estado terriblemente odiosos hoy día mis perros? Comentábamos en la clase pasada que las coordenadas paramétricas no siempre nosotros observamos en la pizarra o en el dibujo, ¿cierto? El parámetro, ¿sí? Entonces, mi integral acá dice que voy con el t que va entre a y b. Entonces, explícitamente, te fijas, no lo vamos a ver eso. En el caso del asteroide, y también similar en el caso de la elipse, lo que planteamos, ¿cierto? Sobre el teta, que lo llamamos de esa forma, se refiere a un ángulo. Entonces, claro, mi integral no va a decir entre 0 y a. Mi integral va a decir entre el ángulo que es el 0 y el ángulo que es el pi medio. Por eso lo escribimos así. Ya. Eso entonces es el tema de esto de... ya, pero continuemos, perdón. Creo que me comí algo aquí.
Ahora me acabo de dar cuenta. Pum, 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 pum. Me acabo de dar cuenta. Perdón. Me comí algo. Ay, que soy tan tonta. Me comí en un medio. Esto lleva un medio. Lo siento. Lo siento. Esta área lleva un medio acá. Perdón. Entonces quiere decir que lo que calculamos acá es partido por 2. El ejemplo anterior. Te digo aquí es un medio. Acá tengo un medio. Acá tengo un medio. Un medio. Un medio. Un medio. Entonces esto me da, dividido en 2 me da un medio, perdón. Y esto entonces el área va a ser A, B, B. Perdón, no sé cómo no me di cuenta de eso, de ese error antes. Y estoy mirando una cosita que dice eso. Pero bueno, me equivoqué, perdón. Ya, entonces continuemos y ahora sí lo vamos a hacer con esto. Y voy a decir que vuelvo a continuar acá el ejercicio. Entonces voy a decir 4 por un medio. Porque voy a calcular solamente esta integral entre 0 y pi medio me va a representar la cuarta parte. Entonces lo multiplico por 4, ¿cierto? Para obtener todo. Ya, y nos habíamos quedado acá, ¿sí? Entonces, dijimos que lo que tengo que calcular es x por y prima x de t por y prima de t menos x prima de t por y de t. Entonces vamos calculando. X es a coseno al cubo de teta por el y prima, que es 3a seno cuadrado, chanfle, seno cuadrado de teta, menos, quiero destacar que el ángulo es el teta, ¿cierto? Estoy multiplicando por todo eso. Entonces eso me va a dar, qué raro que me va a dar esto, menos el x prima sería menos con menos me da más, me da 3x prima a coseno al cuadrado de teta. Sí, aquí, profe, no le falta derivarla. Sí, pues me falta. Tienes toda la razón, pues. Tienes toda la razón. Oh, si estoy tan tonta hoy día. O de todos los días. Tienes toda la razón, pues claro que me falta. Tengo, perdón. Entonces vuelvo con la x prima. Claro, pues me faltaba algo. 3a coseno cuadrado de teta por la derivada de coseno. La derivada de coseno, ¿cierto? Es menos 0 de teta. Y eso entonces va a ser, voy a escribir más ordenadito, 3a coseno cuadrado de teta voy a escribirlo abajito, perdón. Ya, entonces esto va a ser 3a coseno cuadrado de teta, seno de teta. Ya, la y prima de teta. Voy a escribir entonces 3a seno cuadrado de teta por la derivada de seno de teta, que es coseno de teta. Entonces, esta x por y prima, x por y prima me va a dar, la x sería a coseno al cubo de teta, voy a escribir paréntesis en el parámetro, por y prima, que sería 3a seno al cuadrado de teta coseno de teta, menos
x', que sería 3a coseno cuadrado de teta, seno de teta, por i, que sería a seno al cubo de teta. Ya. Y esto va a ser igual a, aquí tengo que agrupar términos, voy a tener 3a cuadrado, ¿sí? Y aquí tengo seno cuadrado de teta por coseno a la cuarta de teta, menos 3a cuadrado seno a la cuarta de teta, coseno al cuadrado de teta. Y entonces voy a factorizar 3a cuadrado. Voy a factorizar por seno cuadrado de teta y coseno al cuadrado de teta. Y eso va a ser factor de coseno cuadrado de teta. Wow, espérame que tengo un comentario en el chat. La x' si es negativa, espérame a ver. Tengo x que es igual a coseno al cubo de teta. Entonces tengo la derivada es 3 por a coseno cuadrado de teta. Ah, sí, el menos va acá, espérame. Hoy sí soy. 3a coseno cuadrado de teta por la derivada de coseno. Yo le había puesto el menos, pero no había derivado. Menos seno, entonces claro, aquí me da más. Entonces menos, y aquí me da más. Y esto me da entonces coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Que eso va a ser entonces 1. En este caso, creo yo que queda muy claro de que es re buena idea hacer todo este cálculo antes de escribirlo en la integral. Vamos a escribirlo entonces ahora en nuestra integral. De hecho, bueno, lo vamos a escribir en la integral al tiro. Voy a escribir esto, va a ser 2 veces la integral entre 0 y pi medio de, ¿dónde dejamos el calculito? 3a cuadrado me da con ir para adelante, me da ir para atrás. Seno cuadrado, coseno cuadrado. De teta. Y eso nos va a quedar entonces 6 al cuadrado integral entre 0 y 2pi. El 3 al cuadrado, ¿cierto? Sale fuera de la integral porque no tiene nada que ver con esto. Y aquí voy a escribir, mira. Cuando tengo que resolver una integral con seno cuadrado y coseno cuadrado, ¿qué alternativas tenemos cuando son los dos pares? Yo voy a inventar algo, no es pi medio, ay, tienes toda razón, siendo tan pronto. Sí, sobre todo. Muchas gracias, que bueno que están despiertos, chiquillos. Ya, yo voy a hacer algo, porque aquí voy a cambiarme de hojita. Aquí voy a, no, mejor en otra hojita. Voy a escribir la siguiente, porque me gusta usar la siguiente identidad. La identidad que yo voy a usar es esta que dice que el seno de 2x es igual a 2 veces seno de x coseno de x. Y yo tengo en mi identidad seno de x. Es buena idea hacerlo coseno de x, entonces va seno de 2x partido por 2. Eso es lo que yo... perdón. Va, sí. Espérame. Perdón. Seno de x, coseno va a ser seno de 2x.
partido por 2. ¿Sí? Disculpen. Oh, qué cargante, miren. Me está molestando toda la mañana. Ya, entonces eso es lo que yo quiero usar. Me parece que el partido por 2 no lo tendría que haber puesto todavía. No todavía. ¿Sí? No todavía. De teta. Eso es lo que quiero usar. Lo dejé afuera al cuadrado, ¿cierto? Para hacer el reemplazo a continuación y escribir seno de 2 teta partido por 2. Me voy a cambiar a la otra hojita. ¿No? Entonces, estoy escribiendo el área. El área entonces vamos diciendo que es, tengo 6 a cuadrado, integral entre 0 y pi medio. Como dije, aquí ya no voy a escribir seno de x coseno de x, sino que voy a escribir seno 2x, todo eso partido por 2. Y todo esto está al cuadrado de x. Entonces, ay, no sé si habrá sido una buena idea eso, porque tenía un cuadrado. Claro, porque ahora voy a tener la integral del seno al cuadrado. Ah, pero eso también dijimos, sabemos cómo se calcula fácilmente. Entonces eso voy a tener 6 partido por 4. Ese 4 es porque el 2 al cuadrado que está en el denominador. De a cuadrado integral entre 0 y pi medio del seno al cuadrado de 2x de x. ¿Y acá se acuerdan que usábamos la identidad del ángulo medio cuando teníamos este tipo de integrales? Y esto me va a quedar integral entre 0 y pi medio. Voy a usar al tiro la integral del ángulo medio. Y esa me decía que es, voy a escribirla acá porque ya se me olvidó cómo era. No, con el seno. Cuando digo seno de alfa partido por 2, ¿cierto? Era igual a 1 menos coseno de alfa partido por 2. Esa era la del ángulo medio. Siempre me confundo con... se me olvida cuando es con menos o con más. Espérame un poquito, lo voy a buscar. No tengo mi resumen de identidad. No sé si han dado muy distraído. Yo hoy día sí que han dado distraído en realidad. Sí, porque digo una cosa por otra. Pero se nos pasó, se me está pasando la hora, pero volando, y ya son las 2:30, y no alcanzamos a hacer ni la mitad de las cosas que yo había pensado que íbamos a hacer. Sí, era esa. Ya vuelvo a mi hojita. Y esto con una raíz cuadrada. Wow. Ya, y de ahí entonces justamente nosotros deducimos que el seno al cuadrado de alfa partido por 2 es igual a 1 menos coseno de alfa partido por 2. Y en este caso tengo 2x. Entonces mi 2x en realidad va a ser igual a ese alfa partido por 2. Y entonces voy a escribir seno cuadrado de en 2x, ¿cierto? Y eso va a ser 1 menos coseno de 4x. Todo eso partido por 2. Entonces vamos a reemplazar esto. Voy a reemplazar entonces... No me hace falta ese paréntesis, creo yo. Seno cuadrado de 2x, entonces como dijimos va a ser 1 menos coseno de 4x. Todo esto partido por 2 de x. Y entonces esa integral va a quedar 3/4 me va a quedar. Voy a hacer una rayita aquí. Mi área entonces va a ser, voy a escribirlo mejor en otra hojita. Mi área entonces va a ser 3/4. Integral entre 0 y pi medio. Voy a tener 1, me va a quedar, ¿cierto? Acá, menos coseno de 4x.
de x. Entonces eso va a ser 3/4 integral entre 0 y pi medio de 1 de x menos 3/4 integral entre 0 y pi medio del coseno de 4x de x. La primera es re simple, es 3/4, ¿cierto? De x, que va a estar entre 0 y pi medio, menos 3/4. Acá tenemos una sustitución, ¿no es cierto? Que podemos hacer, la vamos a escribir con harto detalle, mejor. Sobre todo porque hoy día ando como media aturdida. Capaz que me enredo con esto. La sustitución es u igual a 4x, de u es igual a 4 de x. Entonces, evalúo en el 0 y me da 0. Evalúo en el pi medio y me da 4 por pi medio. O sea, me da 2pi. ¿Sí? Entonces, mi integral va a quedar. ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí, una pregunta. Es que ¿dónde se fue la cuadrada? Me lo comí. Sí, me lo comí. ¿Por qué puse? Ah, ya, era eso. Claro. Y era 3 medio igual, profesora. No, sí, pero era 3 medio, pero con ese otro 2 me daba 4. Ah, sí, Por sí, eso sí. ahí me da 3/4 a cuadrado. Les comento siempre, como yo en realidad trabajo en mi casa cuando estoy haciendo todos estos calculitos, voy así. 1, 2 pasitos, 3 pasitos, retrocedo. 1, 2, 3, 4 pasitos, retrocedo. Yo creo que es lo mejor para ir revisando. Y sobre todo, fíjate, cuando algo me pasa que me pifio mucho y me pasa en el lápiz y en el papel y me pasa acá en la pizarra, es cuando me cambio de hoja. Que de repente algunas cosas se me quedan dando vuelta. Así que eso es algo que nos pasa a todos, creo yo, que de repente... Ya, entonces voy a escribir entre 0 y 2pi, esa integral, y ahora voy a escribir coseno de u. Así que tengo, por una parte, en mi primera integral, tengo 3/4 a cuadrado pi medio. Esa es la primera parte. Y en la segunda parte voy a tener 3/4 a cuadrado, la integral de coseno es seno de u entre 0 y 2pi. Entonces eso va a ser 3/8 al cuadrado menos, aquí tengo 3/4 al cuadrado, fíjate que tengo acá seno de 2pi menos seno de 0, todos esos me dan 0. Así que en realidad el segundo, sumando en realidad no me da nada. El área, lo que estamos demostrando entonces es que el área de la elipse, asteroide, perdón, es 3/8 al cuadrado. Vamos a escribir eso. 3/4, perdón, 3/8, sí, 3/8. Entonces voy a decir, Profesora, dígame. Bueno, puso 2 en la del coseno, en la integral de coseno. ¿sí? ¿No sería pi medios? ¿De 0 a pi medios? No, porque cambié con la sustitución. Mira, aquí tengo dos alternativas. Una, y por la que yo me la jugué, es que cambié los extremos. Entonces ahora mi u es 4x, mi de u es 4dx, y de hecho no reemplacé, me faltaría un cuarto por acá también. Pero el tema es que no me importa eso porque en los extremos, cuando evalúo en el pi medio, 4 por pi medio me da 2pi. Por eso me da entre 0 y 2pi. La otra alternativa que podríamos haber hecho es haber calculado la integral sin los extremos, olvidándome, voy a escribir eso, lo voy a escribir en otra hojita. Mira, cuando yo digo la integral entre 0 y pi medio, era coseno de 4x de x. Como alternativa yo me puedo olvidar, y eso es algo bastante, diría yo, recomendable de hacer, de que me olvido de mis extremos por un par de, perdón,
Era pi medio. Perdón. Y uso la misma sustitución. Entonces eso me da menos un cuarto seno de u, que es 4x, más la constante. Y eso entonces es menos un cuarto seno de 4x, más la constante. Y ya una vez que calculamos esto, ahora recién vuelvo a la integral que yo quiero calcular. Y lo escribo entonces esto como menos un cuarto seno de 4x y lo evalúo entre 0 y pi medio. Pero fíjate que al evaluar entre 0 y pi medio voy a obtener los mismos valores antes porque 4 por pi medio me da 2pi. Y 4 por 0 me da 0. En realidad, por eso los dos caminos son equivalentes. Obviamente no vamos a estar haciendo para un ejercicio de las dos maneras distintas, hacemos de una, ¿no? Pero tú tienes que buscar la que te mueve más. Yo creo que yo opino que en algunos casos sale muy rápido hacerlo como lo acabamos de hacer ahora en el ejercicio, y en otros, sobre todo cuando son integrales más complejas, sobre todo cuando uno tiene que usar qué sustitución, qué integración por parte o varios métodos en una sola integral, creo que sale mucho más fácil olvidarse de los extremos por un rato, creo que sale más rápido también, y al final uno le enchufa los extremos. Eso. Gracias, profe. Aquí también me ¿Profe? veo. Dígame. ¿Y dónde al principio, o sea, en la última línea, al principio está 3/4 multiplicado por pi 2 y después queda 3/8? ¿Y dónde quedó el pi? Acá, dices tú, tengo 3/4 a cuadrado. Aquí me lo comí. Me lo comí aquí. Muchas gracias. Sí, porque eso es 3/4 a cuadrado pi. Entonces me da 8. Y entonces el área es 3/8. El área entonces es 3/8 al cuadrado pi. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hay otras fórmulas ¿Profe? Sí, dígame. ¿Puede volver 2 segundos antes del anterior? No, ahí no. Después de esa. No. Antes de esa. Entonces les dejo como ejercicio. De nada, ya. Les dejo como idea de ejercicio que vuelvan a repetir exactamente lo que acabamos de hacer, pero en vez de calcularla entre ser, como lo hicimos acá, ¿cierto? Esta idea que yo planteé acá, de calcular una cuarta parte de esto, la razón por la que creo que sale más fácil es exclusivamente porque el evaluar en cero siempre es más fácil. Y les propongo que lo calculen entre 0 y 2pi. Como se fijan, en realidad en todo lo que son los métodos no va a cambiar nada, si lo que va a cambiar es al final, porque van a evaluar en 2pi, ¿sí? Pero ya no, está multiplicado por el 4, entonces vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Lo mismo que hagan con la elipse con la que partimos, como a calcular una cuarta parte de la elipse y después trabajarla, ¿sí? Así que eso es algo que yo se los dejo propuesto para que ustedes lo hagan. Hay otras formas de calcular el área en coordenadas paramétricas que vamos a comentar en la próxima clase. Pero ahora me gustaría que también veamos algo con polares, ¿ya? Y dejemos también algo para la próxima clase. Entonces vamos a plantear acá áreas en coordenadas polares. Y vamos a recordar, ¿cierto?, que cuando hablábamos de
cuando hablábamos de esto de las coordenadas polares, teníamos una forma de escribirla, y voy a decir entonces sea R igual a F de teta, ¿cierto? Una curva polar le voy a llamar, o una ecuación polar. Una ecuación polar. Chao. De esa forma, ¿cierto?, la escribíamos estas expresiones. Entonces, voy a decir ahora, voy a hacer un pequeño dibujo acá, porque vamos a hablar de un área que va a estar encerrada entre algunos rayos, ¿sí? Porque la idea justamente que comentábamos con estas coordenadas polares es que teníamos una lógica, ¿cierto?, distinta para esta curva. Entonces voy a decir que tengo un teta igual a alfa y un teta igual a beta. ¿Sí? Entonces vamos a plantear que el área encerrada entonces voy a decir que el área me quedó feo esa cosa, perdón, me quedó más que feo. El área encerrada por la curva por la curva polar, vamos a decir, va a ser énfasis que estoy hablando de la misma curva, y los rayos teta igual a alfa y teta igual a beta es ahí es, y voy a escribir A y esto va a ser una integral. Espérenme, porque también tiene un medio, va a ser entre la integral entre alfa y beta de la curva, el f de teta, pero al cuadrado de teta. Y la forma en que esto se construye, en realidad no lo vamos a demostrar, pero sí vamos a hacer un comentario, es muy similar a lo que ya vimos anteriormente con respecto a las sumas de Riemann, donde nosotros construíamos, ¿cierto?, una partición en un intervalo AB, pero ahora va a ser una partición, ¿cierto? Pero aquí me quedaron unos bien chuecos, pero va a ser una partición entre los ángulos teta y el ángulo beta. Entonces lo que finalmente corresponde a una integral, ¿cierto?, es una suma de, ese me quedó muy feo, una suma de arcos, de las áreas de estos arcos circulares. Y de ahí entonces se deduce esta fórmula, ¿no? Obviamente que yo los dibujé mucho más grande porque todo uno de ellos deberían de estar pegaditos sobre la curva, ¿cierto? La pregunta en realidad que uno va a necesitar contestar es de dónde voy a obtener el alfa y el beta, ¿sí? ¿Cómo voy a poder determinar cuáles son esos valores del alfa y el beta? En algunas curvas, como por ejemplo en la cardioide, van a ser súper evidentes.
Pero en otros, como por ejemplo las rosas, de repente es más difícil obtener. Voy a ir al chat. Esos dos rayos lo que representan es que son tangentes a la curva. Voy a escribir esto en la otra hojita y voy a decir y voy a escribir un teorema. Voy a poner teorema. Este teorema nos ayuda a determinar estos valores que les comentaba. Y voy a decir entonces que si f de alfa es igual a 0 y f' de alfa es distinto de 0, entonces el teta igual a alfa es tangente a nuestra curva, ¿cierto? Que sería r igual a f de teta. En el polo. Y esos son, digamos, y esto es un criterio, digamos, que nos va a ayudar a nosotros a determinar, nos va a ayudar a determinar un área. Estos extremos, ¿cierto? Que nos van a permitir calcular el área. ¿No? Veamos un ejemplo. Ejemplo. Vamos a partir con algo bien fácil y vamos a calcular el área. Es decir, entonces calcular el área encerrada por R de teta igual a 1 más coseno de teta. Sí, ¿se acuerdan? Esa es una cardioide. Le llamamos cardioide, ¿cierto? Sabemos que tiene una cosita como un corazón aquí. Wow, ¿qué te digo? No sé dónde saqué eso. Perdón. Ah, espérame. Voy al chat. Sí, muestro la anterior enseguida. Quiero decir que este teorema lo vamos a usar siempre. Diría yo que es un teorema que lo vamos a usar cuando necesitemos determinar, sobre todo diría yo que en las rosas, ¿sí? Porque en las rosas resulta bastante importante usar esto. En este contexto, por ejemplo, en la cardioide, no lo voy a necesitar en realidad. Todo esto, el teta va entre 0 y 2pi. Sí, esa es mi... Y vamos a calcular el área como un medio. Veamos qué pasa cuando se calcula el área de un medio entre, voy a volver atrás, te digan, es un medio integral entre 0 y 2pi, 0 y 2pi, de mi función, que en este caso es 1 más coseno de teta al cuadrado de teta. Entonces voy a tener que calcular un medio integral entre 0 y 2pi de 1 más 2 veces el coseno de teta más coseno al cuadrado de teta. Entonces voy a tener que esto va a valer un medio, voy a escribir un paréntesis grande, de la integral entre 0 y 2pi es, ya lo puedo calcular, lo podemos ir calculando, voy a escribir las todas chiquititas, 2pi de 1 de teta más 2 integral entre... Ahora me dieron ganas de distribuir, porque si hubiese distribuido un medio con el 2 se me habría cancelado. Bueno, ya no lo hice. Entre 0 y 2pi del coseno
de teta más la integral entre 0 y 2pi del coseno al cuadrado de teta. Eso ya lo comentábamos anteriormente. Voy a volver atrás porque usamos la identidad del ángulo medio para el seno. No usamos la del coseno, es muy similar, ¿cierto? La del coseno de alfa partido por 2 es 1 más coseno de alfa partido por 2, todo eso en raíz. Por tanto, lo que voy a hacer a continuación es que voy a reemplazar coseno al cuadrado, lo voy a soltar de x, que va a ser 1 más coseno de 2x partido por 2. ¿Cierto? Ya. Vamos a escribir eso entonces. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. No, todavía no llego. Ya, entonces aquí es 1 más coseno de 2 teta en realidad partido por 2 de teta. Paréntesis que había hecho era de llave, entonces voy a poner una llave. Continuamos. Dígame. ¿De dónde salió el 2 coseno de teta? Ah, porque estoy usando el cuadrado del binomio. Ah, sí, pues doble el primero por el segundo. ¿Ese? Ah, verdad. Sí. Ya, vamos a la otra hojita. Y esto va a ser entonces el área. Tengo un medio de entre 0 y 2pi, eso es teta. Vamos a hacerlo con harto detalle en realidad. Teta entre 0 y 2pi. Iba a poner 2pi nomás, pero bueno. Más la integral del coseno a seno más 2 seno entre 0 y 2pi. Y ahora tengo más. Aquí voy a tener, a todo esto, bueno, no todavía. Más un medio. Y aquí voy a tener la integral entre 0 y 2pi. Más teta también entre 0 y 2pi. Más un medio. Y aquí voy a escribir de nuevo la integral entre, la última integral la voy a escribir, entre 0 y 2pi del coseno de 2 teta. De teta. Cierro mi llave. Ya. Entonces tengo un medio, paréntesis, 2pi, ¿cierto? Porque 2pi menos 0. Más. ¿Qué pasa con esto? Fíjate que aquí ni siquiera lo voy a evaluar porque el seno de 2pi es 0 y el seno de 0 es 0. Entonces todo eso me va a dar 0. 0. Más, y aquí me va a dar esto. Un medio por el teta. Un medio por 2pi. Más un medio. Aquí entonces vamos, hagámoslo más rapidito. Voy a decir entonces que eso va a ser la integral de coseno es seno, sería seno de 2 teta, pero partido por un medio, y ahora entre 0 y 2pi. ¿Sí? Eso. Profe, ¿por qué coseno de 2 teta? Voy a volver atrás. Espérame. Porque aquí usamos la identidad del ángulo medio. Por eso. Como dice coseno al cuadrado, yo lo cambié por 1 más coseno de 2 teta. Esa es la razón. Ya, perfecto. Ya. Y ahora entonces acá integré mucho más rápido. ¿Sí? En el caso pasado yo hice con todo el detalle que dije U es igual a 4x. Esto en realidad lo debería haber hecho así. U es igual a 2 teta. De U es igual a 2 de teta. Cambiar el U para el 0 y cambiar el U, pero en realidad también lo puedo hacer de esta forma que es más rápido, ¿cierto? Y que escribo entonces el U medio original por el du, que sería du partido por 2 en realidad, por eso queda el otro medio. La integral de la obtuve al tiro es seno del 2 teta entre 0 y 2pi.
¿sí? Todo eso en todo caso me va a dar 0 de nuevo, así que, porque me va a quedar seno de 4 teta menos seno de 0. Así que esto al final me da 1/2 de 2pi más pi, 3pi. O sea, 3pi medio. Eso. Profesora, ¿puede retroceder un poco? Pum, 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 pum. Espérame. Vamos a quedar acá ya, como no alcanzamos a hacer lo que me interesaba, que era el área. Hay dos cosas que nos faltan en este contexto de polares. Una es el área que está entre el área encerrada por un, ¿cómo se llama? Una rosa. En ese contexto, ¿cierto? Vamos a usar este teorema que habíamos planteado anteriormente. Y segundo, también en coordenadas polares vamos a calcular la intersección entre algunas áreas, ¿ya? Que también nos resulta bastante interesante. Y eso tengo nada más que... Y la próxima clase entonces vamos a continuar con esas ideas que estaba planteando ahora y vamos a agregar también la longitud en las curvas cartesianas, perdón, en cartesianas ya la vimos, en coordenadas polares y paramétricas. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar? No sé si alguien vino al horario de atención del día miércoles, no me fijé. Yo el miércoles tuve un problema y terminé a almorzar a las 3 de la tarde. Así que, y nuestro horario del miércoles de 2 a 3 y media. Así que si alguien estuvo ahí, les pido disculpas porque no alcancé. Ya después a las 3 de la tarde no me conecté, la verdad. ¿Puedo poner la última? Sí, puedo poner la última página. Ahí, la última página es esa. Ya. Bien, vamos a quedar acá, ¿sí? Voy a ir ahí, espérame, al chat, voy al chat. Igualmente que estén ustedes muy bien, que tengan un bonito día, una bonita tarde. Gracias, profe, que esté bien. Igualmente ustedes que estén muy bien. Chao, profe, que descansen. Igualmente ustedes que tengan un bonito día, una bonita tarde. Acá en Quilpue está con mucho frío. Yo tengo frío. Así que espero que no pasen frío. Yo creo que voy a tener que prender la estufa.